Bueno, buenas noches, bienvenidos a las personas que se van conectando. Hoy voy a hacer un video de cómo hacer moldes tipo así como estos en silicona a más de una pieza. O sea, es decir, en este caso lo voy a hacer de 2 piezas. Les voy a explicar cómo los hago. Yo siempre, hace unos días, creo que fue el día de antier, voy a colocar acá esto como para rellenar huecos ahí. Bueno, son trabajos de hoy, entonces voy a colocar ahí como para que no sea tan desocupado eso. Listo, bueno. Entonces, de pronto algunos han visto el video que yo subí hace 2 días. Yo subo videos día de por medio al grupo. Entonces, yo sé que algunos, por ejemplo, Johnny Pari, bueno, buenas noches, mi hermano. Yo sé que como ellos han visto el video que yo publiqué donde le hice el molde a un casco que estaba en masilla epóxica, pero entonces era una sola pieza. Y pues yo prometí hacer un video para hacer moldes a 2 piezas. Entonces, esta molita que tengo acá está en masilla epóxica. Entonces le vamos a hacer el molde a esa molita. Listo, mi gente. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Los que de pronto no han visto el video donde le hice el molde al casco, les recomiendo que lo vean. Si es la primera vez que de pronto ven mis videos, o bueno, más bien, si es la primera vez que van a hacer un molde, les recomiendo que vean primero ese video, porque pues les van a surgir muchas dudas, aunque voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, así no hayan visto ese video. Listo, entonces hoy voy a explicarles cómo hacer un molde a 2 piezas en silicona de vidrios. Esta misma técnica se puede usar para hacerla con silicona blanca, por ejemplo, caucho silicón, o digamos látex, por ejemplo. ¿Qué otro material así se me puede ocurrir? El yeso, por ejemplo. Sí, es el mismo proceso. Entonces, pues yo sé que les va a funcionar mucho, les va a servir mucho. Entonces dejemos un momento acá de lado. Vamos a hacer algo primero. Entonces, cuando uno va a hacer el molde de una pieza, ¿sí? Digamos de una escultura, de un modelo, siempre hay que aplicarle un desmoldante, ¿sí? Porque generalmente las superficies tienen mugre, de pronto están contaminadas, y la silicona a veces reacciona químicamente con los componentes del modelo. Entonces es preferible y recomendable siempre aplicar un desmoldante. ¿Sí? Yo aquí pues en el trabajo solamente tengo este jabón de loza normal, perdón. Y pues si se dan cuenta tiene como agua, y entonces yo lo único que hago es, porque es que algunas personas me preguntaron qué tipo de jabón, qué cantidad de agua, qué cantidad de jabón, que bueno, varias preguntas surgieron ahí. Entonces simplemente, bueno, yo lo único que hago es coger, me unto los dedos y aplico jabón, agua con jabón. Eso es todo lo que aplico como base desmoldante, ¿sí? Y pues me funcionó bien. El casco de mañana, yo creo que pasado mañana, que subo otra vez video, voy a traer el molde del casco que ya está terminado. Yo me lo llevé para el taller y allá le apliqué varias capas de silicona. Entonces ya está prácticamente terminado. Entonces yo creo que lo voy a traer para que ustedes vean cómo es el resultado, y de pronto con ese hacemos un video de cómo llenar los moldes en resina. Entonces sería como chévere. Hacemos con ese, y cuando terminemos este molde de esta molita, entonces también me parecería pertinente hacer el video de cómo llenar un molde en silicona a 2 piezas o a más piezas.
Listo, entonces aplicamos la capa de agua jabón, ¿sí? Uniformemente, digamos, que, que, que digamos que sea una capa que cubra toda la escultura, ¿no? Listo, es una capa delgada, no tiene que ser una capa muy gruesa, no, simplemente una capita delgadita. Listo, esto lo hago así para que se me vaya secando, ¿sí? Mientras les explico otras cosas. Entonces vamos a dejarla ahí por el momento, que se seque esa capa de agua jabón. Y les voy a explicar, bueno, más o menos, acá les traje un ejemplo de los moldes que yo realizo a dos tapas, digamos, a dos piezas. Entonces, por ejemplo, digamos, este vendría siendo el molde, o este es el molde de un soldadito, está bastante empolvado. Este soldadito que está acá en resina, ¿sí? No está terminado, falta hacerle muchos detalles de pintura y de pulido y de masillaje. Pero este nos va a servir como ejemplo. Este molde que está acá en silicona es el molde de este soldadito. Fíjense en ustedes. Yo puedo volver a meter mi soldadito ahí en el mismo molde. ¿Listo? Miren. Bueno, no va a quedar exactamente metido otra vez ahí, pero bueno, nos sirve para ilustrar el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que yo tengo un molde a dos piezas o a más piezas, ¿sí? Siempre, siempre, absolutamente siempre, a menos de que utilicemos otras técnicas, ¿sí? Siempre vamos a tener, o sea, es decir, a ver, ¿cómo les explico? Este molde viene sellado, ¿sí? Él tiene que tapar exactamente, tiene que cerrar, ¿sí? Tiene que quedar así, bien sellado. Y tiene dos huecos, dos agujeros en las piernas, en este caso en los pies, que es por donde ingresa el material una vez que está hecho el molde. ¿Sí? Es decir, ya después de que yo tengo, digamos, por decir, yo voy a llenar este molde, ¿sí? Entonces digamos que voy a llenarlo en resina, entonces lo que hago es tapar el molde, ¿sí? Lo tapo bien, ¿sí? Para esto hay que hacer un contramolde, ¿sí? Para que él tape bien. El contramolde lo que va a hacer es que hace que esto, o sea, si ustedes se dan de cuenta, esto es muy flexible, ¿sí? Muy endeble, muy enclenque. Entonces el contramolde lo que va a hacer es darle como dos tapas acá en yeso, ¿sí? Que va a hacer que esto quede firme, ¿sí? Que quede inmóvil. Entonces yo le coloco las dos tapas acá en yeso, lo amarro o le coloco cauchos, ¿sí? O papel vinipel, lo que queramos. Y por estos agujeros le vamos a aplicar el producto con el cual vamos a llenar la figura, que puede ser resina, puede ser cera, puede ser, no sé, plastilina líquida, puede ser inclusive cemento, yeso, arcilla, bueno, lo que queramos llenar el molde, este mismo molde nos va a servir. Entonces es simplemente que miremos, vamos a ver unas características de este molde. Entonces, hay varias cosas, ¿sí? Lo primero es que cuando hacemos un molde de una escultura, ¿sí? Tenemos que fijarnos que cuántas piezas debemos sacar, ¿sí? Cuántas piezas y cómo van a ir distribuidas. A ver, me explico. Si por ejemplo este escudo, ¿sí? Este escudito que yo hice esta tarde por ahí, este escudo yo le saco el molde, pero simplemente le aplico la silicona acá encima y ya. Me va a quedar un molde de una sola tapa, ¿sí? Porque por un solo lado tiene el tallado. Diferente, por decir, digamos, de esta esculturita pequeña, ¿sí? Yo no le puedo sacar un molde, digamos, hacia acostado de una sola tapa, porque el resto de detalles se me van a perder. Lo que va a quedar por detrás del molde se va a perder. Entonces, por eso tengo que hacer dos tapas al molde, ¿sí? Entonces, generalmente las tapas se hacen por la mitad, miren. Si ustedes se fijan bien ahí, no sé si en la cámara se alcanza a ver, ahí hay una línea, una pequeña línea, ¿sí? Esa línea es el rastro que deja, o se conoce como rebaba, es el rastro que deja la unión de los dos moldes. Es decir, que cuando yo lleno esto en resina, digamos, ¿sí? Hablando de resina, yo lo tapé, le puse el contramolde, lo llené, ¿sí?
Cuando yo desmoldo, o sea, cuando saco, abro mi molde, ¿sí? Digamos que esto me quedó acá pegado, ¿sí? Generalmente se pega en una tapa siempre. Entonces, esta línea que está acá, ¿sí? Miren, esta línea, ¿sí? Por donde está la pieza dividida, ahí donde queda la línea de la rebaba, ¿sí? O la unión del molde. Entonces ahí uno coge y empieza a lijar esa parte, a masillarle, bueno, lo que haya que hacerle, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta por dónde vamos a dividir la pieza, ¿sí? Normalmente uno lo que hace es sacar, digamos, en este tipo de esculturas, sacar los brazos aparte, o por lo menos un brazo aparte. La cabeza no, a veces se saca aparte, a veces no, ¿sí? Para facilidad de armado, facilidad de pronto de llenado, ¿sí? De armar el molde. Entonces, pero bueno, este sale completo, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa importante de los moldes a dos piezas es que, si ustedes se fijan ahí, estas bolitas, ¿sí? Estas bolitas que tiene acá, acá, miren, acá tiene otra, ¿sí? Estos se conocen como guías. Las guías cumplen la función de que cuando yo tapo el molde, ¿sí? Por decir, digamos, miren, fíjense que estas guías que están acá digamos, en positivo, digamos, acá en el otro molde, en la otra pieza, quedan en negativo, ¿sí? Porque de ahí, digamos, es donde se va a agarrar el molde para que no se deslice, ¿sí? Esas son las guías, ¿sí? Para que el molde no se me vaya a deslizar y no se me vaya a, digamos, como a quedar mal cerrado, ¿sí? Sino que él ajuste y no se mueva para ningún lado, ¿sí? Entonces esa es la importancia de hacer las guías en un molde, ¿sí? Ya vamos a ver cómo las hacemos, pero siempre los moldes dejémoslos con guías. El grosor, digamos, el grosor mínimo que ustedes deben dejar para un molde es de 1 centímetro de grueso, 10 milímetros, ¿sí? Porque menos va a tender a torcerse mucho el molde, va a quedar muy flexible, ¿sí? Muy débil. Entonces es preferible siempre dejarlo en lo posible gruesito de 1 centímetro mínimo. Cuando son moldes más grandes, digamos, cuando son moldes de monumentos, entonces lo que se hace es dejar un molde bastante grueso, unos 2 centímetros, 3 centímetros, ¿sí? Y se le pone gasa quirúrgica para que coja más resistencia, o costal, bueno, se le puede colocar algún tipo de fibra para que él coja más resistencia y no quede tan flexible, sino que quede más rígido. Listo, entonces estos son los moldes que yo hago de este tipo, con ese tipo de silicona, ¿sí? Dice el volumen del audio. Bueno, voy a tratar de hablar lo más duro que pueda porque pues la verdad no, pues, estoy grabando con un teléfono. Listo, entonces no se diga más, entonces vamos a arrancar. Yo creo que ya se está secando la capa de agua jabón que le apliqué a la pieza. Entonces hay diferentes tipos de hacer los moldes. Hoy les quiero explicar este método que para mí es uno de los más sencillos, ¿sí? Hay otros más elaborados, ¿sí? Otro tipo de moldería de pronto más avanzada, por así decirlo. Pero digamos que esto funciona a la perfección. Bueno, no a la perfección, pero sí funciona bastante bien. Yo saco este tipo de esculturas para el ejército acá en Colombia. Acá lo que falta es, digamos, con el motor tool se le hacen las líneas y se deja quedan muy bonitos, la verdad, y se pintan. Estos moldecitos así aproximadamente pueden servir para sacar 100 copias o más, dependiendo del trato que se le dé, que se limpie regularmente. Normalmente la resina, digamos, el material se riega por estos lados. De hecho ahí se alcanza a ver un poquito del material que se le aplicó antes. Eso brillante que está acá, ¿sí ven que está como cayendo ahí? Eso es resina. Entonces hay que cuidar el molde limpiándolo bien. Listo, entonces, bueno, ahora sí vamos a arrancar. Entonces vamos a dejar esto acá a un ladito. Y tenemos esta muelita, que es la que le voy a sacar el molde hoy. Es un molde sencillo, muy fácil de hacer, muy sencillo, para ir ganando como experiencia, ¿sí? Después haremos moldes, digamos, por decir, de una cabeza así, ¿sí? Esos moldes generalmente se sacan en 3 piezas, generalmente, ¿sí? Una parte de la cara, otra parte de una oreja y la otra parte de la otra oreja.
Normalmente se sacan así y quedan muy bien, ¿sí? Aunque se pueden sacar de dos piezas o inclusive se puede sacar de una sola pieza, pero pues digamos cuando ya son moldes muy grandes ya no es tan fácil sacarlos de una sola pieza. Listo, entonces bueno, tenemos aquí la muelita o el modelo, ¿sí? Ustedes pueden escoger cualquier modelo para hacerle molde y vamos a empezar a hacerle el molde. Listo, entonces en este caso voy a trabajar con plastilina. Listo. Entonces tengo aquí la plastilina ya prácticamente lista. Lo primero que voy a hacer es algo que se conoce como pista, ¿sí? O bueno, yo le llamo pista y la mayoría de personas que conozco le llamamos pista o pistear, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a primero analizar cómo vamos a hacer las piezas a este molde. Obligatoriamente yo tendría que sacar una pieza que vaya por abajo, ¿sí? Porque esto acá que tiene como tanto detalle, ¿sí? Tiene muchos agarres, o sea, yo le llamo agarres a esto, ¿sí? Mucho recoveco, mucho detalle acá, ¿sí? A pesar de que es liso, así que no hay audio, sí hay audio. Paulina, pues hay Luis me dice que sí hay audio. No sé si alguien de pronto. Ah, listo, sí hay, listo, perdón. Bueno, tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces retomemos. Voy a sacar este molde en dos partes. Una, la parte de abajo y otra, la parte de arriba, ¿sí? Entonces, voy a iniciar por la parte de arriba, ¿sí? A ver. Sí, la parte de arriba está bien. Listo, y voy a pistear acá por la mitad, ¿sí? Para sacar dos tapas del molde, ¿sí? Y el llenadero de esta pieza se lo voy a dejar aquí en una esquinita. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago siempre cuando voy a hacer un molde es, yo les aconsejo, ¿sí? Vamos a colocar un pedacito de plastilina o arcilla en su defecto con lo que estemos trabajando sobre el piso, digamos, ¿sí? Sobre la superficie en la que estemos trabajando. Vamos a empotrar la figura, ¿sí? En este caso yo la puedo hacer fuerza a la figura, al modelo, porque está en masilla epóxica, ¿sí? Esto ya está duro, miren. Si fuera en plastilina como esa cabeza no le puedo hacer tanta presión porque voy a dañar la figura, entonces hay que tener más cuidado. De hecho, cuando se le hacen moldes así a figuras en plastilina es más recomendable utilizar arcilla, que es más blanda que la plastilina. Pero como esto está en masilla y ya está duro, como si fuera resina epóxica, entonces sí le puedo hacer fuerza, ¿listo? Entonces, una vez que ya esto quedó inmóvil, entonces voy a empezar a colocarle plastilina alrededor. Listo, buenas noches Franco, buenas noches Armando, buenas noches mi hermano, ¿cómo vamos? Listo, a ver, voy a ir mirándolos, quiero ese molar. Eso para que quede igual, eso para que quede igual, listo, bueno. Y voy a empezar a colocar plastilina alrededor de mi escultura, ¿sí? Miren ustedes, entonces bueno. Primero coloquémosle acá. Entonces lo que estoy haciendo es una pista, ¿sí? O sea, yo le conozco así con ese nombre, pistear. Pistear es simplemente colocar como una barrera, ¿sí? Por donde va a, digamos, a ver, donde va a quedar el material. Es que, ¿cómo les explico? Yo la verdad no soy tan técnico, pero pues de pronto al mostrarles bien, de pronto se pueda entender mejor, ¿sí? De pronto me enredo más si me pongo a tratar de explicarlo de una manera técnica. ¿Listo? Entonces, bueno, colocamos la plastilina, ¿sí? Por eso es que de pronto, en el caso de hacer moldes, es más fácil con arcilla, porque es un material que es un poco más fácil de manejar. La plastilina también, lo que pasa es que, pues, es un poquito más dura que la arcilla, ¿sí? De pronto en este molde no es tan difícil porque pues se le puede hacer presión al modelo, ¿sí? Y son dos piezas nada más, entonces es sencillísimo. Este molde digamos que podría ser uno de los más sencillos.
¿sí? Mira, seguimos colocando plastilina, vamos a llegar hasta este nivel, les voy a mostrar. Listo, entonces bueno, algo que podemos hacer es que antes de hacer el molde vamos a dividir las piezas, y eso lo podemos hacer con un marcadorcito. Vamos a marcar por dónde va a ir la pieza, por dónde va a ir la pista, ¿sí? Eso para que de pronto no nos vayamos a perder, no nos vayamos a pasar de la línea, digamos, ¿sí? Entonces seguimos colocando acá. Si ya lo podemos mover un poquito para mostrar. Entonces miren, falta colocarle acá toda esta parte. Listo, lo que estoy viendo es que se me está acabando la plastilina. Me va a tocar amasar un poquito más. Listo, entonces tenemos aquí tenemos un poquito más de plastilina. Entonces permítanme un momento mientras la amaso, porque pues está bastante dura esa plastilina. Listo, entonces seguimos colocando plastilina alrededor de nuestra figura. Estamos realizando la pista por donde va a correr el material. ¿Listo? Les comentaba que este mismo proceso, ¿sí? O sea, esta pisteada que uno hace acá, ¿sí? La pista, digamos, que se le hace para prepararlo para un molde, para vaciar el material para el molde. Esa pista sirve también para hacer los moldes en yeso, ¿sí? Digamos en yeso inclusive, o sea, bueno, en yeso, para sacar, digamos, figuras en resina o en cera, digamos, ¿sí? Pero es básicamente, es el mismo proceso, ¿sí? Es decir, yo para hacer un molde en yeso o en silicona, tengo que siempre hacer una pista, ¿sí? Es decir, bueno, si el molde es de más de una pieza, ¿no? Si el molde es de una sola pieza, pues vimos como en el video anterior que si es un casquito, por ejemplo, así que es de una sola pieza, pues simplemente se aplica la silicona encima y listo. Y no tiene ningún problema, ¿sí? Pero si ya son más piezas, entonces ahí sí siempre toca hacer la pisteada. ¿Listo? Bueno, entonces más o menos nos va a quedar algo así, miren. Fíjense ustedes ahí cómo va quedando. ¿Listo? No tiene que estar exactamente en la mitad, digamos, de la escultura, calculando la mitad del centro, pero sí, digamos que es lo más aconsejable, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es con un bisturí, ¿sí? Que tenga filito, sin ir a rayar la figura, ¿sí? Teniendo cuidado de eso. Voy a cortar, ¿sí? Bueno, yo estoy ahí rayando la figura, sin embargo. Bueno, sin ir a rayarla lo menos posible, mejor dicho. ¿Sí? En este caso no tiene mucho problema porque, pues, como les digo, es una figura que ya está en masilla epóxica. No va a tener ningún problema. Si estuviera, digamos, en plastilina o en arcilla, pues hay que ser más cuidadosos con esta parte porque podemos dañar la figura. Lo ideal es dañar lo menos posible o nada, ¿sí? No dañar la figura original, ¿sí? Porque pues también así los moldes nos van a quedar lo más fiel posibles al modelo original. Listo, entonces ahí tenemos que si lo miramos de cerca, miren, fíjense ahí ya tenemos un corte limpio, ¿sí? Casi que en ángulo recto, ¿sí? Sin huecos. O sea, es decir, en esta parte de acá, en la unión entre la pista y el modelo, no pueden quedar huecos acá, eso tiene que quedar sellado. Porque si queda algún hueco, por ahí se me va a ir la silicona o el yeso, o el material que esté utilizando, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, aquí vamos a darle un poquito más de forma aquí a nuestra pista. Listo. Los moldes, la pisteada, vuelvo y le repito, se puede hacer bien sea en plastilina o en arcilla, en cualquiera de los dos materiales puede funcionar. Con el que se sientan más cómodos. Yo prefiero hacerlo con arcilla, ¿sí? Porque la arcilla es un poco más suave para trabajar, es más blanda, ¿sí?
o por lo menos la plastilina que yo trabajo es dura, ¿sí? A mí me sirve que la plastilina quede dura porque cuando se seca queda así, como esas figuras que tengo allá al fondo, ¿sí? Eso está en plastilina. Y si estuviera, digamos, en plastilina, por ejemplo, como la plastilina escolar, que es muy suave, cualquier persona que, en el solo hecho de transportarlo al taller ya se daña, ¿sí? Entonces por eso me gusta que la plastilina quede durita y se deje trabajar, listo, pero al mismo tiempo que no sea tan dura, pues para que también se deje trabajar, ¿no? Listo, entonces ya estamos acá como redondeando un poquito la pisteada, ¿sí? Acá quitamos un poquito de material. Listo. Importante que la pisteada, ¿sí? Es decir, esta barrera que yo estoy colocando acá, quede del mismo grosor o tratar en lo posible de que quede del mismo grosor. ¿A qué me refiero? Ya les voy a mostrar, ¿sí? Que si yo miro la figura desde arriba, ¿sí? Este grosor de acá, ¿sí? Este grosor de acá de este pedazo de la pista quede igual a acá, quede igual acá y quede igual acá, ¿sí? Que quede el mismo grosor, porque de eso va a depender el grosor del molde que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces el molde yo necesito que queden todas las partes igual de grueso. Listo, entonces tenemos así ya la pista, ya ahí prácticamente tenemos la mitad del molde hecho. Listo. Ahora lo que yo les comentaba ahorita, de que tenemos que hacerle unas guías, ¿sí? Porque las guías son las que van a hacer que mi molde no me quede bien cerrado. Entonces para hacer esas guías, pues podemos hacerlas, a ver con qué, digamos, sí, esto puede funcionar. Tengo acá una crayola, voy a hacerle, o sea, ustedes pueden usar cualquier cosa, pero digamos que, bueno, aquí en este momento tengo una crayola. Entonces pueden utilizar a veces, por ejemplo, esferas, ¿sí? Esferas de esas de piquis con las que uno jugaba canicas, balines, ¿sí? Algo que sea redondo, ojalá que sea redondo, ¿sí? Como esférico, ¿sí? Entonces miren, yo tengo esta, con esto voy a hacer la guía, listo, no necesito más, listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer unas guías, miren, simplemente aplicando presión, listo, de pronto le doy una vueltica así y listo. Este molde solamente le vamos a colocar 4 guías nomás, no es necesario más, porque él no es tan grande, ¿sí? Es más bien un molde pequeño, entonces no se va a correr tanto. Listo, entonces miren, estas son las guías, estos agujeritos que yo le estoy haciendo ahí, esas son las guías de mi molde, de las dos piezas, para que encajen. Listo, miren, fíjense ahí le hice las guías. Miren. ¿Listo? Listo. Por el momento ya vamos casi culminando. Ahora hay algo importantísimo, ¿sí? Que no se nos puede olvidar nunca, porque si no después vamos a complicarnos, es el llenadero, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es el llenadero como tal. Resulta que si yo tengo estas dos piezas, ¿sí? Digamos, volvamos al ejemplo, dejemos un momento esto acá, volvamos al ejemplo de este molde, ¿sí? Yo tengo mi molde en 2 tapas, en 2 piezas, ¿cierto? Después de que yo cierro el molde, digamos que estos huecos estuvieran cerrados, estuvieran sellados. Yo tengo el molde así. ¿Por dónde le voy yo a ingresar el material para llenar el molde? Si está todo sellado, ¿sí? No hay forma, o sea, no hay forma de que yo, bueno, de pronto con una jeringa lo inyecte, ¿sí? Pero igual tengo que hacer un orificio para que el material ingrese. Entonces, para eso se le colocan estos agujeros para que por ahí ingrese el material y llene el molde, ¿sí? Entonces, esos son los llenaderos, estas partes de acá, esos agujeros por donde va a ingresar el material, por donde se va a alimentar el molde. Listo, entonces simplemente es sencillo de hacer. Hacemos un cilindro, generalmente se hacen cilindros,
¿sí? Este cilindro lo vamos a dejar lo más parejito que podamos. Y lo vamos a ubicar en una parte donde no tenga tanto tallaje. Si yo lo ubico acá, ¿sí? Digamos, yo lo puedo ubicar ahí, ¿sí? Pero resulta que cuando me salga la copia en resina, me va a salir esto me va a salir en resina y va a quedar ahí pegado. Entonces me va a tocar coger con la pulidora, cortarlo y pulirlo y volverle a hacer este tallado que tiene acá, ¿sí? Entonces ahí no me sirve. Entonces yo debo buscar en lo posible una parte plana. Por ejemplo, aquí es un buen punto. ¿Por qué? Porque si yo lo pego acá, ¿sí? Digamos que yo deje el llenadero ahí, entonces cuando yo saque esta pieza en resina, pues el llenadero lo voy a retirar fácilmente, y como es una parte lisa, entonces simplemente le paso un poquito a la pulidora y listo. Y ya, y no se va a notar. En cambio acá sí se va a notar, ¿sí? Entonces en lo posible dejen los llenaderos en partes lisas, ¿sí? En el caso de figuras humanas, de personas, de ese tipo de figuras, de esculturas, por lo general se dejan en los pies, ¿sí? Que se alimente o sea, que el llenadero quede en los pies. O si le quitamos la cabeza a la escultura, que el llenadero quede por el cuello, ¿sí? O si digamos que no le queremos quitar ni los pies porque de pronto tienen mucho tallaje o van pegados a alguna parte, alguna base, entonces por la base o por la espalda, de pronto ya si de pronto no hubo otro punto por donde, pues por la espalda puede ser un buen punto porque es liso. Listo, entonces pegamos ahí, este va a ser el llenadero, mire. Listo, esto parece una pipa, pero no lo es. Mentiras, entonces listo, esto es, mire, fíjense. Ya tengo la pista hecha. Entonces, si yo quisiera hacer este molde en yeso, lo puedo hacer, ¿sí? Simplemente preparo el yeso se prepara con agua y empiezo a aplicar capas de yeso, hasta que llene esto y quede más o menos un cuadrado acá así en yeso. Después retiro esto y ya me va a quedar una parte del molde hecho en yeso, ¿sí? Pero la cuestión con el yeso es que como el yeso no es flexible, sino que es rígido, si yo lleno esta parte en yeso, digamos que yo decidí hacer este molde en yeso, me va a quedar algo así, digamos, ¿sí? Si yo pudiera hacer un corte de esa pieza en yeso, me va a quedar algo así, vista de perfil, ¿sí? ¿Qué pasa? Como el yeso no es rígido, entonces en estas partes de acá se va a trancar y no va a salir, ¿sí? La figura se me va a quedar trancada en el yeso. Entonces el yeso en este caso no es una buena opción, ¿sí? El yeso, por ejemplo, es una buena opción cuando son escudos, por ejemplo. Yo los moldes que hago, digamos que me encargan un escudo, por ejemplo, y es una sola pieza, un solo pedido de una sola, o sea, es decir, necesitan un escudo en resina y no necesitan sino uno solo. Yo lo saco en yeso y los escudos se prestan para eso, y lo lleno en resina y se destruye el yeso, ¿sí? Dice Juanda Alzate, ¿de dónde eres? De Colombia, mi hermano. De Colombia, de Bogotá, más exactamente, Bogotá, Colombia. Listo, mi gente, ya tenemos listo para empezar a echar la silicona. Entonces, yo utilizo esta silicona, ¿sí? Esta silicona es de vidrios. La referencia es Sista F107 vidrio aluminio anti-hongo, ¿sí? Esta es la única que me ha funcionado acá en Colombia, ¿sí? La venden acá en Colombia y me ha funcionado porque no se deforma, ¿sí? No se tuerce, aguanta altas temperaturas. Entonces esa me ha funcionado muy bien. Entonces la que voy a utilizar hoy es la misma F107, solo que es negra. Mira, es de color negro, pero es exactamente la misma silicona. Son la misma composición, solamente que es negra. La otra es transparente, esta es negra. Listo, entonces cuando voy a aplicar silicona, recuerden que me unto los dedos de agua con jabón para que la silicona no se me pegue a los dedos. Listo, entonces me embargo un poquito los dedos con agua jabón, ¿sí? Puede ser ese mismo jabón de loza, aunque yo estoy utilizando un jabón líquido, pero puede ser cualquier jabón, jabón Rey, jabón de baño, jabón de manos, bueno, cualquier jabón que ustedes quieran utilizar les sirve. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a colocar, mira,
empiezo a aplicar la silicona. ¿Listo? Mira. Ahí voy aplicando silicona. Ojalá me alcance porque yo veo que está ahí muy poquita silicona. Pero bueno, como solamente les quiero es explicar cómo se aplica, entonces recuerden que la primera capa se aplica muy delgada, ¿no? Entonces esta no, yo creo que nos alcanza. ¿Listo? Entonces me unto los dedos de silicona y empiezo a fijar la silicona que apliqué. Empiezo a fijarla. Debo hacerle presión para que la silicona penetre en esos huecos, penetre en esas guías, para que calque bien. ¿Listo? Tranquilos que la silicona no se pega a la plastilina. ¿Listo? A la plastilina no hay necesidad de aplicarle desmoldante, ni jabón, ni aceite, ni pintura, nada de eso. A la plastilina no, ni a la arcilla tampoco. A la resina sí, a veces se pega, a veces no. A mí al principio pues yo no aplicaba desmoldante y a veces se me pegaba, a veces no. Entonces yo preferí más bien aplicarle a todos desmoldante para ir a la fija, ¿sí? Y no perder material, ni tiempo, ni trabajo. Listo, entonces miren. Acá simplemente lo que estoy haciendo es aplicar una capa de silicona sobre la pista que ya hice. Miren. Y me aseguro de que quede con buena presión para que copie bien los detalles. ¿Listo? Entonces ya una vez que esparza esa, entonces sigo aplicando silicona. Miren. Sigo aplicando silicona. Miren. Recuerden que es una capa delgada, ¿no? No podemos aplicar una capa muy gruesa porque si no esa silicona no se seca. Esta silicona no necesita catalizador, ¿listo? Entonces ella quiere decir que ella va a secar con el ambiente. Y eso significa que si hacemos una capa muy gruesa, pues corremos el riesgo de que no seque. De que no seque, o seca, pero se demora por lo menos un mes. Porque al principio me ocurría eso. Se demoraba muchísimo tiempo en secar porque a veces dejaba las piezas muy gruesas. ¿Listo? Entonces, miren. Seguimos aquí. Entonces, seguimos aplicando la silicona. Vamos a unir. Esta silicona que acabé de aplicar, la última, entonces la voy a unir con la primera capa que le apliqué. ¿Listo? ¿Cómo la uno? Simplemente le hago presión cerca donde estaba la otra para que se unan las dos capas. ¿Listo? Aquí sigo acá. Fíjense cómo va cubriendo ya el molde. Ya estamos realizando el molde. Entonces cuando esto se seque, esta silicona, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso es retirar esta plastilina. Tiene que estar muy bien seca, ¿no? Retiramos esta plastilina y me va a quedar ya una pieza en silicona, ¿sí? Y repetimos el mismo proceso. Empezamos a aplicarle silicona por el otro lado. Ya no tengo que pistear porque para eso tengo ya una pieza del molde, ¿sí? Lo que sí tengo que hacer es que a esa pieza de silicona, si yo le aplico silicona encima, se va a pegar. Entonces lo que hago es aplicarle pintura. Yo utilizo pintura, o puede ser también desmoldante, pero a mí la pintura me ha funcionado muy bien. Pintura de agua en acrílico, ¿sí? Vinilo en agua, ¿sí? Obviamente hay que dejarlo secar, ¿no? Se aplica y se deja secar. Eso me va a servir como desmoldante entre las dos piezas del molde en silicona. ¿Listo? Entonces no se les olvide porque ese sí se pega, ¿sí? Lo mismo que cuando uno hace un molde en yeso. Cuando uno aplica, digamos, la primera capa, la primera pieza del yeso, no se pega, ¿sí? Pero cuando uno aplica la siguiente capa, o sea, la siguiente pieza del molde, sí, toca aplicarle, por ejemplo, aceite, jabón, arcilla, ¿sí? Con la arcilla se puede hacer una mezcla que se conoce como barbotina, ¿sí? Que es la misma arcilla pero como pasta, como una pasta, ¿sí? Es decir, como si fuera una líquida, digamos, ¿sí? Eso se puede utilizar como desmoldante también, ¿sí? De hecho yo lo uso a veces, cuando tengo que hacer moldes así en yeso, yo lo que hago es utilizar esa barbotina. Sobre todo cuando hago esculturas grandes, monumentos.
y tengo que hacerles el molde, se hace en yeso y se utiliza barbotina o aceite quemado, aceite de carro, por ejemplo, ¿sí? Pues el aceite quemado por lo que es económico, ¿sí? Pero el aceite de carro también funciona bien, ¿sí? Entonces mire, ahí ya lo que hice fue cubrir todo el molde, toda la pieza con silicona, una capa delgada de silicona, aproximadamente 3 milímetros, lo más uniforme que se pueda, lo más pareja que se pueda, que quede bien, igual de gruesa en todo lado. ¿Listo? Entonces, mire, ya, eso era, mire. Entonces voy a tener esto así, me va a quedar esto es lo que me va a resultar de todo el proceso, ¿sí? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Dejar secar esto, mínimo unas 3 horas más o menos, aproximadamente 2-3 horas, dependiendo del clima. Si está haciendo buen sol o si estamos en tierra caliente, se va a secar mucho más rápido, ¿sí? Pero aquí en Bogotá aproximadamente son 2 o 3 horas, ¿sí? En 3 horas lo único que voy a hacer es aplicarle otra capita de silicona por todo lado, otra capa de otros 3 milímetros. Entonces ya me va a quedar más o menos de medio centímetro. A las 3 horas que se seque le aplico otra capa, ¿sí? Hasta que más o menos me quede así de grueso como está acá, que me quede aquí derecho así, ¿sí? Derecho, más o menos tiene 1 centímetro de grueso. Entonces más o menos le voy a aplicar silicona hasta que me quede así de grueso, todo completo así, grueso, así, tan, que suba acá y que lo pase acá y baje otra vez acá con el mismo grosor de la pista. Listo, mi gente. Entonces eso es básicamente hacer un molde en silicona de más de una pieza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando esto me quede, digamos, por decir, vamos a mostrar acá, por eso yo traje este molde para mostrarles de ejemplo. Perdón. Por decir, digamos, si yo tengo este molde, ¿sí? Digamos que yo cogí esta figura, ¿sí? Yo cogí esta escultura y le voy a hacer el molde, ¿sí? Entonces la coloco en esta posición, le hago la pista, lo pisteo acá por alrededor en plastilina o en arcilla, ¿sí? Me va a quedar una tapa ahí y le empiezo a aplicar silicona. Le empiezo a aplicar silicona tal cual como hicimos con la muelita de allá. Le aplico bastante silicona hasta que me quede una capa gruesa de 1 centímetro. Eso va a quedar obviamente acá pegada, ¿sí? Me va a quedar algo así, mire, digamos, ¿sí? A ver, listo, ahí. Me va a quedar algo así con la pista debajo, mire. Digamos que yo tuviera una pista en la parte de abajo de ese molde. Entonces, por eso este video toca hacerlo en 2 partes, en realidad. Cuando eso se seque, yo retiro la plastilina que tengo ahí de base, de pista, y le aplico la otra capa por el otro lado y voy a hacer el video también porque me parece pertinente. Digamos que yo tengo esta pista acá y le apliqué silicona a todo eso, me va a quedar algo así. Yo lo que hago es levantar la pieza, levantarla así, darle la vuelta y le voy a quitar la pista que tenía y me va a quedar algo así, mire, me va a quedar algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer la otra tapa del molde, ya tengo una tapa. Entonces lo que hago es aquí, primero lo que les decía, aplicarle un desmoldante aquí a esta silicona que está acá, toda esta silicona, aplicarle una capa, digamos, de pintura, ¿sí? De pintura acrílica, vinilo, pintura en agua, ¿sí? Aquí a toda esta parte de acá, ¿sí? Con el fin de que la silicona que yo le vaya a aplicar acá para hacer la otra tapa del molde no se me vaya a pegar a esta primera silicona, ¿sí? Entonces, cuando yo lo tenga así, le aplico el desmoldante, o sea, la pintura, y empiezo a aplicarle capas de silicona, digamos, empiezo a aplicarle capas de silicona, me va a quedar ya grueso y voy a hacer otra tapa que va a quedar así. Entonces el molde me va a quedar así, digamos, ¿sí? Como este molde se hizo así, exactamente el mismo proceso, se pisteó, se le echó silicona, se dejó secar, se le quitó la pista, se le echó desmoldante a la silicona y se aplicó la otra capa de silicona. Entonces va a quedar algo así. Lo único que tengo que hacer después es abrir el molde, sacar la figura, ¿sí? La saco cuidadosamente, tapo el molde nuevamente y por estos agujeros de acá, por los llenaderos, lleno con el material. ¿Listo? Entonces, así lo voy a dejar ya. Miren, me queda algo así, ¿sí? ¿Listo? Así ya lo voy a dejar para dejarlo secar y mañana en la mañana
voy a aplicarle otra capa de silicona, o de pronto por ahí unas 3 horitas, por ahí en las horas de la madrugada, ¿sí? Le aplico otras capas de silicona y listo. Otra capa de silicona, lo dejo secar, otra capa de silicona y así sucesivamente hasta que tenga un grosor de 1 centímetro aproximadamente. ¿Listo? Entonces eso es hacer un molde en silicona de más de una pieza, ¿sí? Vamos a continuar haciendo el video de este mismo molde porque pues hacen falta procesos, ¿sí? O sea, ese es el primer paso, ¿sí? Pero pues obviamente falta la otra parte de la hechura del molde. Lo que pasa es que como eso no se ha secado, se toca esperar a que se seque, pues no lo puedo hacer completo de una vez, ¿sí? Entonces les prometo que el lunes, o sea pasado mañana, voy a hacer la otra parte, la continuación de este video, de este molde. ¿Listo? Entonces ya, pues yo creo que eso era todo por hoy. No sé si hay algunas preguntas que quieran hacer acerca de los moldes en silicona o de cualquier tema, ¿sí? Aprovechemos el tiempo y el espacio para de pronto si tienen alguna pregunta o algo. Voy a voltear la cámara, no se van a asustar, mentiras. ¿Listo? Ahí, a ver. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Entonces voy a empezar a responder, pues hasta despelucado. Listo, entonces bueno, voy a empezar a resolver preguntas. Dice, ¿qué tipo de resina usas? Pregunta el señor o la señora Eliecheque Panidari. Bueno, yo utilizo resina poliéster. ¿Listo? Hola Solange Velázquez, ¿cómo estás? Solange. Bueno, entonces yo utilizo resina poliéster, que es esta resina que tengo acá, miren. Esta resina. Esto es resina poliéster. ¿Listo? Miren. Esto ya está duro. ¿Listo? Entonces les prometo que el lunes voy a traer el molde del casco que hice al principio, del primer molde que hicimos en silicona, y con respecto a ese molde lo vamos a llenar en resina. ¿Listo? Entonces y les explico cómo preparamos esa resina, cómo la preparo yo, porque hay muchas formas de prepararlo y diferentes proporciones, y hay diferentes tipos de resina, ¿sí? Dependiendo del uso que le vayamos a dar, ¿sí? Pero el que yo uso es poliéster, ¿sí? Lo único que lleva esa resina es, resina, estireno, carbonato o talco, cobalto y finalmente el catalizador, que es el MEC peróxido. No lleva nada más. Se le agregan otras cosas, pero es dependiendo del uso. A veces, digamos, yo le aplico, por ejemplo, thinner a la resina para que me quede un poco más flexible cuando son piezas grandes y que necesito que no queden tan quebradizas, tan rígidas, ¿sí? Le aplico algo que se llama aerosil, ¿sí? El aerosil lo que hace es espesar para que la resina no se me escurra tanto, ¿sí? Le aplico a veces, dependiendo del uso, también algo que se llama anti-tack, que lo que hace es que la resina no quede tan pegachenta, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias cosas que se le pueden agregar dependiendo del uso que vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces, voy en orden acá. Dice, Solange dice, ¿esa resina es tóxica a los gases? Sí, efectivamente es tóxica. Hay que tener cuidado siempre con los elementos de protección, la careta, las gafas, los guantes, perdón. Entre más nos protejamos mucho mejor porque pues sí es tóxica. Conozco casos de personas que de pronto les ha afectado mucho a la salud, llevan muchos años trabajando con resina, nunca se protegieron, nunca se colocaron un tapabocas, bueno, entonces sí es bastante tóxica. Dice, Daniel Giraldo dice, ¿qué plastilina usas para la escultura? Bueno, mi hermano, yo utilizo esta plastilina que está acá, ¿sí? Pues ahí no se puede ver, pero es bastante rígida. Yo la preparo fácilmente, compro plastilina escolar, como la que venden para los niños, ¿sí? En las misceláneas, la revuelvo con cera de abejas y un poquitico de vaselina. Ya, con eso ya tengo una buena plastilina para trabajar, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, trabajar con plastilina que sea rígida, que sea dura, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, les voy a presentar acá este trabajo, que yo sé que muchos ya lo han visto, ¿sí? Esta es una escultura que estoy haciendo de un retrato.
Entonces, me gusta que sea dura porque para hacerle todos estos detallitos de los ojos, de todo eso, si la plastilina es como la escolar que es muy blanda, entonces no me va a dejar hacer esos detalles, se me van a borrar muy fácilmente. Entonces, por eso es bueno que la plastilina sea bastante rígida. Listo, a ver, dice, ¿tú lo pintas después con qué pintura? Buena pregunta. Entonces, hay muchos tipos de pintura, ¿sí? Hay muchos tipos de métodos para pintar. El que yo más uso, en el caso de figuras en resina, ¿sí? Es, primero aplico un fondo, ¿sí? Un fondo relleno, ¿sí? Después aplico lo que ya es el color. Yo utilizo lacas, la pintura en laca, normal. Y finalmente, bueno, yo lo aplico con la pistola, algunas partes con el aerógrafo de precisión, y algunas partes con pincel, ¿sí? De pronto utilizo pátinas. Y finalmente, después de que le hago todo el proceso, o también a veces pinto con pinturas de agua, acrílicos, pinturas de esas de los niños también. Le aplico un barniz poliuretano, que es el que hace que la figura quede brillante y lo proteja de la intemperie, de la humedad, de, no sé, del polvo que se pueda lavar, ¿sí? El barniz poliuretano es lo que hace que se pueda, que tenga más durabilidad, sobre todo cuando son piezas que van a la intemperie, monumentos que van a cielo abierto, entonces se utiliza el barniz poliuretano. ¿Listo? Listo, a ver, hola, gracias por las enseñanzas, muy buenos likes. Pregunta dónde compras resina. Listo, Frey Hernández pregunta, gracias igualmente. Pregunta dónde compras resina. Acá en Colombia, en Bogotá, hay unos sitios específicos de donde venden químicos, donde venden todo tipo de químicos. En Colombia, en Bogotá, en el centro de Bogotá, hay una parte que se llama San Victorino. Hay varios sitios de químicos. Ahí compra uno la resina. ¿Sí? Aunque hay varios sitios acá en Bogotá. Yo ya tengo mis proveedores que ellos me llevan el material a mi casa, entonces pues no necesariamente tengo que salir a comprarlo, pero cuando necesito comprarlo, compro en el centro. Sí, en el centro de Bogotá, en cualquier sitio donde vendan químicos para la industria, digamos, químicos industriales, normalmente venden resina. Algunos sitios de pintura venden resina, algunos depósitos también, pero son más escasos, ¿sí? Dice, Johnny Pari dice, una vez seco la resina, ¿se puede pegar con otra seca? Sí se puede pegar, pero hay que tener en cuenta que si, por decir, digamos, yo cojo y le quito este brazo a este soldadito, ¿sí? Yo lo tengo que pegar otra vez, ¿sí? Pero yo lo que hago es primero limpiar la parte donde se van a unir, ¿sí? Y con la misma resina preparo un poquito, unto el brazo y lo pego ahí, y ahí pega otra vez nuevamente, normal, así esté seca otra vez, ¿sí? Pero si yo, digamos, quité el brazo y esto se me llenó de mugre, se me llenó de grasa, ¿sí? O lo pinté y voy a pegar con resina, aparentemente pega, pero pega en falso, porque después se va a romper. Me ha pasado y pasa porque pues uno no es cuidadoso a veces, pero sí pega, pero hay que tener esa precaución de que esté limpia la superficie de grasa, ¿sí? En lo posible se puede lijar para quitarle todas las impurezas que tenga. Listo, dice Juan Alzate pregunta, ¿y ese tipo de silicona no te ha afectado las manos o usas tapabocas o no es tan fuerte? Bueno, hasta el momento no, ¿sí? Hasta el momento no me ha afectado las manos, no me ha afectado, digamos, como los pulmones, aunque yo siempre procuro utilizar, digamos, mi careta. Yo tengo una careta en mi taller de filtros, siempre llego a utilizarla. Pues lo que pasa es que en este momento, como necesito hablar, pues no la puedo utilizar, ¿sí? Pero normalmente yo la utilizo, o mínimo un tapabocas, ¿sí? En un sitio ventilado, ¿sí? Acá, bueno, acá no se puede porque acá no entra aire por ningún lado. Pero sí, ojalá al aire libre, donde circule el aire, donde los olores no se concentren, ¿sí? Entonces, sí, pues no me ha afectado hasta el momento y espero que no, pero sí es mejor protegerse siempre. Dice, ¿dónde comprar cera para la plastilina? En el mismo sitio donde venden los químicos, donde venden la resina, ahí mismo venden la cera de abejas. Así uno la compra así. Cera de abejas. En algunos sitios se conoce como carnaúba, ¿sí? Entonces también se consigue de esa forma.
Inclusive se puede utilizar, por ejemplo, las velas normales que es de comercial, los velones, ese tipo de velas, eso traen parafina y algunas traen cera. Entonces se podría, digamos, coger una plastilina escolar y revolverla con esa cera, con esas velas y podría funcionar. ¿Sí? Alguna vez me tocó hacerlo porque tenía afán y no tenía cera en ese momento y funcionó. No queda tan bien como con cera, pero sí funciona. ¿Sí? Entonces puede ser una opción. ¿Sí? Dice Frey dice una pregunta: ¿cómo sacas el costo de tus obras? Bueno, esa es una buena pregunta. Es relativo y intervienen varios factores. ¿Sí? Factores como el tamaño, sí, puede ser un factor. No es lo mismo hacer una escultura grande de 2 metros, 3 4 metros, hacer una figura pequeña de 10 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa, el tamaño. ¿Y el tamaño por qué influye? Por la cantidad de tiempo que yo voy a gastar realizando esa obra, por la cantidad de material que voy a utilizar para realizar esa obra. ¿Sí? No es lo mismo hacer un molde en silicona de una escultura así pequeña que hacer un molde en silicona de esta misma escultura pero de 2 metros. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Generalmente yo lo que hago es calcular el costo de los materiales, ¿sí? Y dentro de la escultura, dentro del contrato que yo haga, obviamente por decir, digamos, que yo haciendo una escultura de estas, ¿sí? Me gaste, no sé, 20.000 pesos, 10.000 pesos colombianos en material, ¿sí? Lo que serían como, no sé, como $3 americanos, digamos. Si hay alguna persona que... El dólar es como la unidad más fácil para hacer conversiones. Entonces digamos que 10.000 pesos colombianos yo me gasto en material, ¿sí? En tiempo me gasto, digamos, un día, digamos, que me gasto un día. Yo por mi día acá en Colombia de trabajo cobro, digamos, que cobre 30.000 pesos colombianos, ¿sí? Entonces ya hay que sumar los 30.000 a los 10.000 del material, ya serían 40.000, ¿sí? Y digamos que le aumento otros 10.000, entonces 50.000. Entonces yo un soldadito de estos los vendo en 50.000 pesos en Colombia, ¿sí? Ahí saco lo del material, saco lo de la elaboración, lo de mi tiempo, ¿sí? Y ya, más o menos. O sea, hay que siempre sacar el costo de los materiales, ¿sí? Y yo lo que hago es calcular cuántos días me demoro yo trabajando, ¿sí? Digamos que me mandan a hacer una escultura de 2 metros, pues me puedo demorar 15 días. En esos 15 días pues yo calculo y digo, bueno, yo mi día mínimo lo cobro, digamos, no sé, a 60.000 pesos colombianos, digamos, ¿sí? Entonces por 10 son 600.000 pesos, ¿sí? Y que en material se me fueron, digamos, perdón, 400.000 pesos, entonces ya tengo 1.000.000 de pesos ahí. Entonces digamos que más o menos podría yo cobrar un millón, millón y medio en pesos colombianos, ¿sí? Dependiendo, digamos, también del cliente. Si no todos los clientes están en la capacidad para pagar la misma cantidad de dinero que otros. Hay clientes que tienen buena capacidad adquisitiva, entonces se les puede cobrar mejor, hay otros que no, ¿sí? Por ejemplo, como anécdota personal, yo trabajo con el ejército, ¿sí? Colombiano, y ellos pagan muy barato, ¿sí? Entonces hay que dejarles muy económico. Pero la ventaja es que compensa que mandan a hacer cantidad, ¿sí? Varias cosas. Entonces ahí compensa la cantidad con el precio bajo, ¿sí? Entonces, pero hay clientes que, por ejemplo, mandan a hacer, por decir, digamos, como la cabecita esa que tengo acá, que nuevamente la traigo acá. Esta cabecita, por decir, esto es un busto, ¿sí? Por este busto yo cobré 250.000 pesos colombianos y lo hago más o menos en una semana y se me dan en materiales por ahí, no sé, 20.000 pesos, tal vez 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, pero como es una sola pieza, entonces la cobré un poco mejor, ¿sí? Porque si fuera para el ejército, ellos me dicen, digamos, no, que a 50.000 pesos, pero me piden 10, me piden 20, me piden 5, me piden 3, bueno, no sé. Entonces, eso, digamos, hay que mirar todos esos factores. La forma como uno aprende a cobrar es haciendo las esculturas, haciendo las obras, vendiéndolas, ¿sí? Cuando uno vende, entonces saca el costo de los materiales, saca el costo del tiempo, ¿sí? A mí todavía a veces cobro muy barato y a veces cobro bien, ¿sí? Entonces eso es relativo, ¿sí?
Entonces, espero pues eso le sirva a Frey para que pueda, digamos, sacar el costo de las obras que quiera realizar, ¿sí? Entonces, bueno, yo no veo más preguntas ahí, ¿sí? Pero quería hacerles como una pequeña, como, ¿cómo diría yo? A ver, como un esquema, digamos, ¿sí? Como para llevar un orden, ¿sí? Les voy a cambiar la cámara. Permítanme un poco el cuadernillo. Vamos a hacer un esquema, ¿sí? De, a grosso modo, digamos así, como digamos, qué materiales se usan, cuáles son los procesos de una escultura, ¿sí? Cuáles son los posibles, digamos, no sé, ¿cómo decirlo? Como usos, por así decirlo, ¿sí? Que se le pueden dar a una escultura, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar algo así. Entonces, a grosso modo, ¿sí? Una escultura, entonces digamos que podríamos llamar que eso sería como el... Un momento, perdónenme ahí, ¿sí? Digamos, una escultura tiene un proceso, ¿sí? Básicamente, el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces, va a ser el modelo, ¿sí? El modelo, el molde, ¿sí? Y digamos que el producto, ¿sí? El producto terminado. ¿Listo? Entonces, el proceso de la escultura empieza acá, en el modelo, ¿sí? De ahí pasamos al molde y del molde pasamos al producto terminado, ¿sí? Entonces, yo manejo dos materiales que son la fibra en el producto terminado, ¿sí? La fibra de vidrio, ¿sí? Fibra de vidrio que viene con resina, ¿sí? O a veces viene la sola resina. Por ejemplo, esta esculturita solamente tiene resina, ¿sí? No tiene fibra de vidrio, pero cuando es una escultura grande, obligatoriamente hay que utilizar fibra de vidrio. ¿Listo? Entonces yo manejo lo que es la fibra de vidrio, ¿sí? Y lo que es el bronce, ¿sí? Yo los manejo, o sea, yo hago esculturas o en resina o en bronce. Hay personas que trabajan el yeso, ¿sí? La cerámica. Yo también sé trabajar esos materiales, pero no los hago, o sea, no los utilizo, ¿sí? La cerámica, el yeso, el cemento, ¿sí? Hay esculturas en cemento también, el aluminio, ¿sí? ¿Qué otro material podemos colocar ahí? A ver, no sé, en producto terminado, digamos la epóxica, que yo hace muy poco que la estoy utilizando y me ha parecido un buen material. Listo, para algunas cosas, en otras me toca cogerle más práctica. Listo, entonces a grosso modo esos son como la serie de materiales en que se puede entregar una figura. Cuando le entregamos al cliente, pues el cliente no nos va a comprar una escultura en plastilina porque se le va a dañar, ¿sí? Entonces nos va a comprar la escultura en resina o en bronce o en yeso o en cerámica o en cemento o en masilla epóxica o en aluminio o bueno, en el material que el cliente decida. ¿Listo? Entonces, los moldes, ¿sí? Yo los puedo hacer en yeso, ¿sí? En silicona, en fibra de vidrio, ¿sí? También se pueden hacer moldes en fibra de vidrio, ¿sí? ¿Qué otro material? A ver, dentro de las siliconas hay diferentes tipos de silicona. Entonces está, por ejemplo, está la de vidrios, que es la que utilizamos hace poco, ¿sí? Está la silicona, el caucho silicón, el caucho, digamos, ¿sí? Está un material que se llama flexo, que también tendremos la oportunidad de hacer un molde en flexo. Tiene unas grandes ventajas, digamos, para hacer escudos, es buenísimo, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja del flexo? Es que es reutilizable, esa silicona se puede reutilizar. Es decir,
Yo hice un molde en flexo de un escudo. Ese molde yo saco lo que tenga que sacar, digamos, en resina, ¿sí? Esa silicona la puedo cortar nuevamente en trozos, derretirla y volverla a usar en otro escudo, ¿sí? Voy a hacer un video de esos más adelante para que miremos cómo se utiliza el flexo. Es un buen material, pero pues solamente sirve para una sola copia, ¿sí? La ventaja es que se puede reutilizar, ¿listo? Y copia muy bien los detalles. Entonces tenemos silicona de vidrio, silicona de caucho, flexo. Podemos también tener, digamos, el alginato, ¿sí? Yo les estoy hablando de materiales que yo sé usar y de los cuales vamos a hacer videos más adelante. Vamos a explicar, ¿sí? Para que ustedes aprendan a manejarlos también. Tenemos el alginato, que es un material que utilizan en los laboratorios dentales, ¿sí? Yo hice unas manos, me mandaron a hacer unos brazos con manos, y yo hice mis manos, les hice molde en alginato y ese alginato copia hasta el último detalle. No sé si han visto algunos videos en internet donde salen que meten las manos en unos baldes llenos como de silicona, sacan la mano y llenan en resina y eso sale perfecto, esas manos bien hechecitas, bueno. Entonces el alginato también es una opción. No es reutilizable, solamente sirve para una copia, es un poco costoso y hay que trabajarlo muy rápido porque él tiene un tiempo de secado de 1 minuto, ¿sí? Hay que trabajarlo muy rápido porque si uno se demora mucho, inclusive revolviéndolo, se puede secar de una vez. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a las siliconas. ¿Listo? Ah, bueno, también está el látex, ¿sí? El látex es como una especie de silicona, de caucho silicón, pero es un poco más flexible y se aplica por capas sin catalizador. Ah, bueno, entonces miren, este caucho silicón viene con un catalizador, que también vamos a hacer un video sobre eso. ¿Listo? Esta silicona de vidrios no tiene catalizador, ella seca al ambiente, así como la que aplicamos acá. Ella seca al ambiente así, solamente con el airecito se seca, pero es más demorada en secar. La silicona, el caucho silicón que lleva catalizador, que es blanco en su gran mayoría, necesita un catalizador y tiene un tiempo de secado más rápido. El flexo no necesita catalizador, el alginato tampoco, el látex tampoco. ¿Listo? Entonces, esos son los materiales que yo uso para hacer los moldes en silicona. Entonces, retomemos. Yo puedo hacer un molde bien sea en yeso, ¿sí? Que el yeso también se puede utilizar, digamos, para hacer tanto figuras en fibra de vidrio como para hacer las ceras para hacer el bronce. Ahorita les explico ese tema de por qué tengo que hacer una cera para después hacer un bronce, ¿sí? Listo, entonces yo puedo hacer moldes en yeso, ¿sí? Yo he hecho figuras, esculturas en resina y fibra de vidrio, tamaños monumentales, monumentos, o pequeñas también, con moldes en yeso, ¿sí? Inclusive he hecho, hay unos cañones, unas bases que yo hago para unos cañones, que tengo el molde en yeso, es grande, es como de 50 centímetros, y ese molde en yeso me ha resistido para sacar aproximadamente unas 20 copias. Entonces, si se sabe utilizar el yeso, puede servir para más copias en resina. ¿Listo? Entonces podemos hacer los moldes en yeso, en silicona o en fibra de vidrio. Cuando, por ejemplo, las tinas de baño, ¿sí? Las tinas, algunas esculturas, digamos como los murales, las esculturas grandes, le hacen el molde en fibra de vidrio para que resista cuando son varias copias, digamos, de una sola figura, ¿sí? Entonces también se pueden hacer en fibra de vidrio. También tendré la oportunidad de hacer video de cómo utilizar la fibra de vidrio para hacer moldes, de cómo utilizar la fibra de vidrio para hacer el producto terminado. Mírenlo acá. Entonces tendremos la oportunidad de hacer esos temas, ¿listo? Solamente quería como hacerles digamos como una tabla de contenido, por así decirlo, para que vayamos tratando cada uno de esos temas. Bueno, a ver aquí. Entonces, el modelo lo puedo hacer o en arcilla, ¿sí? O en plastilina, ¿sí? Lo puedo hacer, digamos, en esos dos materiales, ¿sí? Digamos, yo sé trabajar esos dos materiales. Ahora, digamos, yo hago una escultura en arcilla, ¿sí? Obligatoriamente tengo que hacer el molde, pasar por esta etapa del molde, para finalmente pasar por la etapa de vaciado o llenarlo en resina, el molde llenarlo en resina o pasarlo en cera para hacer el bronce, o llenarlo en yeso
o llenarlo en cemento, ¿sí? Porque la arcilla por sí, si yo hago solamente el modelo en arcilla, se va a secar y se va a dañar, ¿sí? Entonces, obligatoriamente a toda escultura en arcilla tengo que hacer el molde y sacarlo en un material resistente. Lo mismo la plastilina. Obligatoriamente la plastilina, digamos, con el calor se derrite, un golpe y se va a dañar, ¿sí? Se va a llenar de polvo, no se va a poder limpiar, bueno. Entonces, estos dos materiales no son una buena opción para dejar un producto terminado para entregarle al cliente, ¿sí? Hay otros materiales como el porcelanicrón, digamos. No lo trabajo, lo he trabajado alguna vez. Porcelanicrón, digamos, listo, ahí dice porcelanicrón. El porcelanicrón, la masilla epóxica, que es un material que estoy utilizando últimamente, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que si yo hago una escultura en masilla epóxica, esta escultura en masilla epóxica yo se la puedo entregar al cliente pintada. ¿Por qué? Porque es resistente, porque ya es dura, digamos. Ya va a resistir un golpe, ya va a resistir la intemperie, ¿sí? Entonces me estoy ahorrando todo este proceso del molde, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es lijar, pintar y entregar, ¿sí? Entonces, pero la desventaja es que solamente es cuando es una sola copia de esa figura. Si yo tengo que hacer, digamos, 10 soldados de estos, pues me quedaría muy difícil hacer uno por uno en masilla epóxica, y además que me va a salir costoso, ¿sí? Pero si yo tengo que hacer uno solo, pues me sale más económico hacerlo en masilla epóxica para que me quede como si fuera resina, ¿sí? Y me evito hacer el molde y simplemente lo lijo y lo pinto y se lo entrego al cliente y listo. Lo mismo el porcelanicrón también. Es un material que cuando se seca ya queda duro y me estoy evitando la hechura del molde. He visto unas esculturas en porcelanicrón y masilla epóxica muy buenas, ¿sí? Porque pues hay personas que tienen bastante experiencia con estos dos materiales o más también. Creo que hay papel maché, hasta en icopor hacen esculturas, en madera, en cemento directamente, bueno, hay cualquier cantidad de materiales, pero estos son los que yo sé utilizar, ¿sí? A excepción del porcelanicrón, y son los que yo les quiero explicar a ustedes cómo hacerlos para que aprendan, ¿sí? Entonces haremos un video de cómo hacer una escultura de arcilla, cómo hacer una escultura en plastilina, cómo hacer un molde en yeso, cómo hacer un molde en silicona, cómo hacer un molde en fibra de vidrio, cómo hacer un molde en silicona de vidrios, que ya los hicimos, esto es silicona de vidrios, pero tendremos que hacer un molde en caucho silicón para que miremos cómo se hace, cómo se utiliza. Tenemos que hacer un molde en flexo, un molde en alginato, un molde en látex, ¿sí? Tendremos que hacer una copia en fibra de vidrio y resina, o un video, ¿sí? De eso, cómo utilizar la resina, otro video de cómo hago una escultura en bronce. Ese video va a ser muy interesante, porque ese día voy a ir a la fundición y voy a grabar la fundición y voy a explicarles cómo es el proceso para fundir una pieza en bronce. Ese es muy interesante. Cómo hacer una escultura en yeso, cómo hacer una escultura en cerámica, que es otro proceso interesante también, porque resulta y pasa que la cerámica hay que hacer un horneo, ¿sí? Hay que hornear la escultura. Entonces ese es un proceso también muy interesante. El cemento también, aunque me falta de pronto investigar un poco más, porque la verdad no he hecho esculturas en cemento, sí, he visto cómo las hacen, pero pues también tendré la oportunidad de hacer alguna, a ver cómo nos queda. En aluminio es básicamente el mismo proceso que el bronce, ¿sí? En epóxica, pues bueno, ese sí ya, yo creo que ya hemos hecho videos de eso. Listo, mi gente, entonces eso es lo que quería más o menos mostrarles. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante por este canal, por este grupo, es videos de cada una de esas cosas, ¿listo? Entonces, no quiero quiero explicarles esto y ya, termino. Entonces, resulta que si a mí el cliente me pide una escultura en bronce, ¿sí? Entonces yo hago primero el modelo en arcilla, ¿sí? En arcilla, ¿listo? De esa arcilla tengo que hacer un molde en yeso, o inclusive también en silicona, un molde, ¿sí? En yeso o en silicona, ¿sí? Después de ese molde tengo que hacer una reproducción en cera, ¿listo? En cera. Entonces me va a quedar una copia en cera del original que hice en arcilla, solo que esta cera es hueca,
¿listo? O por partes. O la puedo hacer completa y maciza, pero tengo que utilizar o sea, dentro de la fundición hay dos procesos, dos grandes procesos, la cera perdida y a la arena que se conoce, ¿sí? Entonces ahí tengo que escoger el método que voy a usar para mirar cómo voy a sacar esa cera, ¿listo? Después de esta cera yo hago otro molde, ¿sí? En arena, ¿sí? Este molde en arena, entonces tiene también su forma de hacerlo, ¿sí? También haré un video de cómo, no lo sé hacer, pero sí voy a grabar un video de la persona que los hace, que explique, ¿sí? Para que podamos entender el proceso, ¿listo? Después de ese molde en arena, entonces viene una fundición, una fundida, una fundición. Entonces, o sea, es decir, digamos que yo tengo este molde en silicona, yo voy a ingresar el material, o sea, voy a fundir en resina, ¿sí? O sea, fundir es llenar en resina. Ahora, si yo tengo el molde en arena, lo que voy a hacer es fundir, pero en bronce derretido. Entonces yo derrito el bronce y lo vuelvo agua, en estado líquido, digamos, lo vuelvo líquido el bronce a altas temperaturas, estamos hablando de temperaturas de 1000-1500 grados centígrados aproximadamente. Cuando el bronce se derrite y queda líquido otra vez, entonces yo lo fundo o lo echo adentro de estos moldes en arena. ¿Listo? Y después de estos moldes en arena sí me sale la escultura en bronce. ¿Listo? Entonces fíjense que si yo quiero sacar, tengo que primero sacar el modelo, bien sea en arcilla o en plastilina, el molde en yeso o en silicona, la cera, ¿sí? La reproducción en cera, bien sea completa o en partes, y la fundición, perdón, el molde en arena, ¿sí? Y finalmente la fundición en bronce o en aluminio, ¿sí? El mismo molde en arena que yo saqué para fundir en bronce, ese mismo molde me sirve para fundir en aluminio, ¿sí? Entonces, por eso digo que es muy parecido el proceso. Después de que sale mi escultura en bronce, yo lo que tengo que hacer es lijar, pulir, soldar y de pronto finalmente patinar, ¿sí? Que es la forma como se le da el color al bronce, se patina o se pinta también o se croma. Hay un proceso de cromado o niquelado que le llaman también, dependiendo del resultado que quiera el cliente en bronce o en aluminio, ¿sí? Entonces ya tendremos tiempo de hacer un video para cada cosita y ir explicando cada proceso para que podamos entenderlo, ¿listo? Entonces, no siendo mal, les doy muchas gracias por la atención que me prestaron. Compartan este video con las personas que de pronto les pueda interesar el tema de los moldes, el tema inicial de los moldes, ¿sí? Y esto es más como quería hacerles como como digamos un breve resumen de lo que vamos a seguir viendo y de las cosas siguientes que vamos a seguir viendo en el canal. Yo voy a subir todos estos videos a YouTube para que podamos ahí compartirlos, para tenerlos ahí como una especie de biblioteca. Eso va a ser ahí como de todos, digamos, ¿sí? Si lo pueden compartir, pueden hacer preguntas, siempre hay espacio para preguntas y comentarios, observaciones. Y nada, muchas gracias y que pasen buena noche y estamos ahí pendientes entonces.